Esta Buscándolos algunos. conferencia comenzará a grabarse. Llenen bien sus datos ahí y me lo envían. Hay que entrar con el nombre Leonardo. completo a la reunión, ¿no, ingeniero? ¿Perdón? Hay que entrar con el nombre completo a la reunión. Apellido, nombre. Leonardo Navarro, voy a sacar este. Fuera Leonardo Navarro, ¿a quién más voy a sacar? A Fausto. Fausto fuera, para que puedas entrar. Mariano Moreno fuera, por no saber entrar. Jaime Mamani, igual fuera. Si envíen sus exámenes, lo voy a cesar. Vamos a ver exámenes. 22 respuestas. Tienen 10 segundos para enviarlo. Voy a cerrar. 10, 9. No hay anterior después por si acaso. Que me pidió que si soy robot, no soy robot. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Se acabó, muchachos. A ver, aquí más. Lo borro. Al Ricardo Ríos por inútil. Fuera. ¿A quién más? ¿Saben por qué les pido eso? Porque después es un lío controlar exámenes y controlar la asistencia, porque todo sale cambiado con nombres y ordenar es un desastre, toma un montón de tiempo. Ayrton Junior fuera por inútil también, por no saber entrar. Qué increíble, Dios mío. Luis Manacá fuera por inútil, por no saber entrar. Pero no hay que divertirse. Es un placer la diversión. Vamos a ver aquí.
Ok, muchachos. Antes de empezar con, con nuestras temáticas, decirles que esta materia, que eh, es muy interesante desde el punto de vista que ustedes para titularse tienen que hacer un trabajo que, que si hacen seminario se llama una monografía, que es un trabajo relativamente sencillo si lo comparamos con la tesis, y aparte de las otras metodologías que hay en la Gabriel, es hacer tesis y hacer seminario. Eh, no hay examen de grado en tecnología y por lo tanto esta materia lo que ayuda es a enseñarnos, independientemente de lo que son los conceptos teóricos que los que han leído el capítulo 1 sobre la historia de la investigación, se han debido ir dando cuenta de que hay mucha historia en todos los caminos que ha seguido la investigación, que lo que busca es la búsqueda del conocimiento y sobre todo de confirmar el conocimiento a través de alguna metodología. Y entonces esta parte, que es sumamente conceptual, pero que nos guía, nos da las guías básicas de cómo es lo que, cuál es la forma en la que tenemos que encarar nuestro, nuestro trabajo. Bien, voy a ir viendo los nombres para ver a quién más saco. Página 2 de 2. Aquí sigue. Oye, Jaime Mamani, y ya te dije que entres a apellido, ¿no? Y nombre, y otra vez vuelves a entrar con lo mismo. Ingeniero, Ah, lo que pasa es que en su cuenta de Google están con ese nombre, ingeniero. Por eso es que cuando entran ellos están con no, ese pero pueden error. cambiarlo, pues. Pueden cambiar ahí su nombre. Ahí Sí, donde ingeniero. sale su nombre, ahí editan Ajá. su nombre y lo cambian. Sumamente sencillo, no hay donde perderse ahí. Ustedes pueden entrar con el nombre que quieran, pero tienen la opción de editar ese nombre y cambiarlo. Franciscano, entra con nombre, con apellido y nombre. Enseguida, ingeniero. Estoy tratando de cambiar el nombre. Ay, señor mío. Dolor de cabeza son. Ingeniero, buenos días. Perdón, ¿será que me puede aceptar mi otra cuenta, por favor? Estoy entrando en la computadora. Estás con Moscoso Vargas. Robert, Sí, ¿está sí, bien? Moscoso, sí, sí, con Moscoso va error, estoy intentando ingresar en la otra, en mi computadora, por favor. Pero entra nomás, si no tengo que aceptar, te entras nomás. Eh, me sale sala de espera, ingeniero. A ver, ¿dónde hay sala de espera aquí? Cambiar, buscar, atajos, versión.
Ajustes, sesión. A ver aquí. No aparece en ningún lado. No me aparece en ningún lado. Ingeniero, tal vez porque como tiene la misma red, tal vez por eso es que no lo va a aceptar, digamos. Tal vez solamente admite a uno nomás. No, sí, hay dos aquí. Ahorita ya no, pero ahora todavía en dos. Chirano creo que era. Pero en ninguna parte no me dice que estaban esperando que les... O tal vez, ingeniero, debe ser por el filtro del nombre, tal vez por eso es que no lo admite. No, no tiene ninguna restricción. Esta sala tiene para 300 personas. No, no hay nada. En ninguna parte no hay. A lo que diga que está pendiente para que apruebe. Pues como no tiene clave la reunión. Moscoso era, ¿no? Pero ya estás moscoso con dos cuentas. Sí, Moscoso. ingeniero. Sí. En un momento salgo del celular. Gracias. No, pues si quieres dejarlo, yo no tengo ningún problema aquí. Ah, sí, es Si quieres que el salir. celular se está bajando la batería. Por eso Ah, quería traer la... ok. Chao. Ya bien, entonces, y la idea es que con este módulo vencido, que no es nada difícil vencerlo, es un módulo muy sencillo, por cierto, eh, ustedes ya tienen todas las herramientas para preparar su trabajo. Y lo que estamos haciendo en el seminario de grado, es que la oferta de esta nueva gestión es que si ustedes se ponen las pilas, pueden defender su monografía a la conclusión del seminario. Y para eso, lo que estamos haciendo que en el seminario, en el módulo número 1, hemos puesto el módulo de epistemología, en el cual exclusivamente se trata de aprobar el perfil.
Entonces ustedes trabajan con un perfil, escogen un tema que quieran trabajarlo, relacionado con su carrera, obviamente, no con el tema del seminario específicamente. Pueden tomar el tema del seminario, pueden tomar el tema de cualquiera de las materias que les haya gustado a lo largo de su carrera. Escogen el tema, hacen su perfil, que es un trabajo de 10 a 15 páginas máximo en un mes. Se aprueba ese perfil y empiezan a trabajar sobre ese perfil y elaborando su monografía a lo largo de los 5 meses que dura el seminario. Y si lo terminan, ya lo entregan para revisión de los tutores, que el tutor lo apruebe y ya pasa a defensa directamente. Pero para que eso suceda, está en sus manos el hacerlo, porque si ya tienen aprobada el perfil, entonces ya es que ustedes empiecen a trabajar en el desarrollo de su tema. Hasta ahora ya ha terminado el primer seminario que hemos hecho, ya ha terminado hace 3 meses y hasta ahora no hay ni una sola defensa. ¿Dónde está atorado el tema? No está atorada en la carrera, está atorada en los mismos estudiantes. Y como le tienen un terror a hacer un trabajo, le digo que hacer la monografía es la cosa más sencilla del mundo. Un trabajo de no más de 30 páginas, en el que no necesitan descubrir la pólvora. Necesitan trabajar, leer, trabajar, escribir y desarrollar, hacer unos cuantos cálculos y listo. Bien, entonces, para que ustedes empiecen a, a pensar cómo elaborar su trabajo, vamos a empezar a describir en lo que básicamente, después de toda la historia de la investigación, todas las idas y venidas que han tenido, las peleas y los radicalismos que han existido a lo largo del tiempo, en cuál es mejor o cómo se debe hacer una investigación, cómo se la reconoce, etcétera, etcétera, y que han habido posiciones sumamente radicales. Al final, nos quedamos con básicamente 3 enfoques que son una recopilación o una aproximación de todas las metodologías que han existido a lo largo del tiempo de la ciencia. Y nos quedamos con los enfoques cuantitativo, cualitativo y una combinación de ambas que es el que se llama el mixto. Entonces, como dice el autor del libro, los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto constituyen posibles selecciones para enfrentar problemas de investigación y resultan igualmente valiosos. Entonces, no hay uno que sea mejor que otro, sino uno se usa para algún tipo de ciencias, el otro para otro tipo de ciencias, o el uno para un tipo de investigación y el otro para otro tipo de investigación. Y estas 3 son hasta ahora las mejores formas diseñadas por la humanidad para investigar y generar conocimientos. Entonces, ¿qué entendemos por investigación? La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos, es decir, que requieren experimentación, que se aplican al estudio de un fenómeno o de un problema. Entonces hay que hacer un proceso de análisis sistemático, analizar los puntos críticos y, dependiendo del tipo de investigación, someterlos a una prueba
de tipo empírica. Para los que han leído, que me imagino no pasan de 3 en este grupo tan extenso de 70 personas que estamos ahí, a lo largo de la historia de la ciencia han surgido diversas corrientes de pensamiento. El empirismo, el materialismo dialéctico, el positivismo, la fenomenología, el estructuralismo. Y a partir de estos diversos marcos interpretativos, como el realismo y el constructivismo, que han abierto diferentes rutas en la búsqueda del conocimiento. Sin embargo, y debido a las diferentes premisas que las sustentan, desde el siglo pasado, tales corrientes se polarizaron después de decir que la única es esta o esta debe prevalecer sobre la otra, etcétera, etcétera, en dos aproximaciones principales de la investigación, y que son el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Ambos procesos emplean procesos cuidadosos, metódicos y empíricos en su esfuerzo para generar conocimiento. En general, estos métodos utilizan 5 estrategias similares relacionadas entre sí. Primero, primero observan el fenómeno y luego evalúan el fenómeno. Una vez que hemos observado un fenómeno, un problema, y lo hemos evaluado para ver si podemos hacer algo sobre él, el segundo punto a ser enfocado es establecer alguna suposición o alguna idea de qué es lo que yo puedo hacer en función de la observación y las evaluaciones que he realizado. Una vez que ya tengo la idea de qué es lo que voy a hacer o el supuesto de qué resultado debería llegar o alcanzar, porque siempre tienen una idea, sea falsa o verdadera, de qué es lo que yo quisiera lograr con mi investigación. El tercer paso es demostrar si lo que yo estoy suponiendo, si lo que yo estoy creyendo, tiene sustento y tiene fundamento. Y si yo me convenzo de que lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy suponiendo, tiene fundamento, tiene sustento, no porque yo lo siga pensando, sino porque he investigado y he visto de que sí puedo tener razón, porque las investigaciones anteriores o las que se están haciendo corroboran un poco mis pensamientos. El cuarto paso es revisar si esos nuestros supuestos, si esas nuestras ideas son ciertas o son falsas a través de pruebas que yo pueda hacer o del análisis al que yo las pueda someter. Y en función de eso, el quinto paso va a ser proponer nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, para modificar y fundamentar las suposiciones e ideas o incluso para generar otras. Entonces, ese es el camino a seguir en la investigación. Ahora, el enfoque cuantitativo, ¿qué características tiene?
Lo primero que este enfoque cuantitativo, que por cierto, este tipo de investigación está bien dirigida a nuestro campo de la ingeniería. En general, todos los trabajos ingenieriles usan el enfoque cuantitativo. Entonces, este enfoque cuantitativo, una de las particularidades que tiene es que es secuencial, es decir, que va a seguir una secuencia determinada, va a ir paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, de tal forma que cada etapa precede a la siguiente y no podemos brincar o eludir los pasos. Y entonces tenemos que ser muy rigurosos en la secuencia para al final lograr probar lo que vamos a llamar nuestra hipótesis de nuestro estudio, que es nuestra creencia. La hipótesis no es nada más nuestra creencia del resultado que vamos a alcanzar. Entonces, en este sentido, el enfoque cuantitativo, el orden es sumamente riguroso. Pero eso no implica que en algún momento podamos redefinir alguna de las fases. Pero sí, normalmente va paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, hasta concluir. Una vez que hemos delimitado el alcance de nuestra investigación, de nuestro estudio, y eso es fundamental, nuestro estudio siempre tiene que estar delimitado para que no sea infinito, para que podamos hacerlo. Vamos a generar los objetivos de nuestro estudio y vamos a formular nuestras preguntas de investigación. ¿Qué es lo que yo quiero investigar? Y para esto, no es algo que se me ocurra, los objetivos no son algo que salen de mi mente, la pregunta de investigación no es algo que va a salir de mi mente, sino va a salir de la revisión de la literatura, del estado del arte de la investigación, es decir, en qué nivel de investigación está el tema que yo lo estoy investigando. Y para eso la única forma de saber es revisar qué es lo que se ha hecho en el último tiempo respecto al tema que yo estoy analizando. Y a través de esta revisión se va a poder construir el marco teórico o la perspectiva teórica que yo estoy buscando. Como ya tengo la pregunta de investigación, ¿qué es lo que yo quiero investigar? ¿Qué es lo que yo quiero solucionar? Vamos a poder establecer nuestra hipótesis de investigación, que la hipótesis no es nada más que la respuesta tentativa a la pregunta de investigación. Y como ya sé lo que voy a investigar, ya puedo determinar qué variables son las que voy a estudiar. Y ahí, dentro de esas variables, habrán las variables dependientes, habrán las variables independientes y bla, bla, bla. Y una vez que ya tengo mis hipótesis, tengo mis variables para analizarlas, lo que tengo que hacer es trazar un plan para probarlas, que no es nada más que diseñar cómo voy a proceder con mi investigación. Mido mis variables en un determinado contexto. Si tengo que medir temperatura, tengo que medir presiones, o tengo que hacer encuestas, hago encuestas para determinar algunas cosas que quiero saber. Y una vez que tengo mis variables, ya sean medidas y ya sean obtenidas por por cualquier otra metodología, las analizo. Y una particularidad que tiene el enfoque cuantitativo es que estas siempre deben ser analizadas usando métodos estadísticos. ¿Por qué los métodos estadísticos? Porque estos métodos estadísticos van a validar si la información que estoy trabajando es
la información adecuada. Entonces, ustedes ya han visto en algunas materias, habrán visto el chi cuadrado, el r cuadrado, que nos da la estadística para determinar si los datos que tengo son congruentes, no son congruentes, si faltan datos, si hay datos que están fuera de la normal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se usa la estadística como ciencia para validar la información que yo estoy, que he recopilado y que la quiero validar de alguna forma. Y una vez que estos métodos estadísticos me dicen que la información con la que estoy trabajando, con la que he trabajado es óptima y es adecuada, entonces ya puedo finalmente sacar mis conclusiones respecto a mi investigación. Entonces, ¿cuál es la característica del enfoque cuantitativo? Es que los planteamientos son acotados, es decir, tiene que estar delimitado el alcance de mi estudio, es decir, yo voy a estudiar el comportamiento de, del- del- de las plantaciones de maíz en la localidad de San Javier. ¿Ok? No voy a poner, voy a utilizar, quiero saber el comportamiento, el rendimiento del maíz en el mundo. No vas a acabar nunca. Entonces acotas tu investigación siempre a un lugar, en espacio, en tiempo, y para que puedas concluir con tu investigación. Mide fenómenos, utiliza la estadística para probarla y valida o rechaza nuestra hipótesis y finalmente la teoría con la que estamos trabajando. El proceso para elaborarla puede ser deductivo. Yo voy a deducir algo, o va a ser secuencial. Voy a ir por paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, hasta probar lo que quiero probar. Puede ser probatorio. Voy a someter a pruebas de laboratorio esta muestra para ver cuál es su comportamiento. Y por lo tanto, el enfoque cuantitativo analiza la realidad objetiva. Por lo tanto, en una investigación cuantitativa, yo no voy a estudiar si el alma es una es, es, está es la característica fundamental del ser humano, por ejemplo, ¿ok? Por decir cualquier cosa. ¿Por qué? Porque el alma no lo puedo ver, no lo puedo medir, no sé si existe o no existe, supongo que sí, pero no es una realidad objetiva, por lo tanto no entra dentro de la investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa tiene que ser algo objetivo, que lo pueda ver, que lo pueda tocar, que lo pueda palpar. ¿Cuáles son las bondades del enfoque cuantitativo? Que los resultados que obtenga los puedo generalizar para entornos similares. Es decir, si yo hago la investigación sobre el rendimiento del maíz en San Javier, por ejemplo, puedo generalizar ese resultado para todos los lugares que tengan características similares a las temperaturas de San Javier, a la calidad de suelos que tenga San Javier, a la climatología que tenga San Javier. Entonces, esos resultados los puedo usar en cualquier parte del mundo que tengan características similares al área donde ha sido estudiado el fenómeno. Voy a tener control sobre los fenómenos, sobre los problemas que estoy estudiando, es decir, les voy a dar alguna solución. Es un enfoque muy preciso porque está validado por la estadística. Se lo puede replicar en contextos similares y también nos sirve para predecir
lo que puede suceder en eh, en el futuro inmediato. Entonces, como hemos dicho que es un proceso secuencial, básicamente esta es la secuencia que siguen el estudio cuantitativo. Como todo estudio, parte de una idea y entonces, como idea para que ustedes vayan pensando, tienen una semana para presentarme 3 ideas que a ustedes les parecería interesante hacer en su trabajo para titularse como ingenieros. Entonces, vayan pensando a ver algo que les guste, algo que les llame la atención. Como sé que son flojos, ni siquiera se van a poner a pensar cuando estén durmiendo en su cama y a ver qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Porque las mejores ideas a veces vienen cuando uno está con insomnio y no puede dormir y piensa macanas. Y sé que no van a pensar y cuando esté llegando el siguiente domingo y tengan que mandar sus 3 ideas, se van a levantar a las 7 de la mañana, van a escribir cualquier cosa y van a mandar. Eso es el 99% del trabajo que van a hacer ustedes. Y el 1% va a tratar de hacer el trabajo serio, va a pensar, va a decir lo primero que qué me gustaría hacer, qué me gusta. Me gusta en el tema eléctrico me gusta esto, en el tema electrónico pues, a mí me gustan los robots, me gustan los arduinos, me gusta eh, los microprocesadores, lo que sea. En el tema mecánico me gustaría hacer algo, usar algo de robótica, de electrónica, o me gustaría optimizar el mantenimiento en alguna laminadora, en alguna máquina, en algo que les haya llamado la atención. Hay 20.000 temas sencillos en los cuales ustedes pueden trabajar. O si les ha gustado el lugar donde han trabajado y han visto que hay cosas interesantes para hacer, han visto que hacen las cosas no muy bien, entonces pueden proponer cómo mejorar la actividad X en la industria donde ustedes han hecho sus prácticas. Que han estado 3 meses ahí, han visto de cerca lo que hacen y si les ha gustado, pueden proponer mejoras, ideas para proponerle al dueño o a los jefes que por ahí se podría mejorar lo que ellos están haciendo con alguna idea puesta por ustedes. Una vez que tenemos la idea, bueno, la tarea es que presenten 3 ideas, pero no, como sé que van a trabajar el siguiente domingo a las 7 de la mañana, van a poner idea 1, mantenimiento de cualquier cosa, idea 2, voy a crear una mano robótica, así. Idea 3, voy a hacer Arduino para bla, bla, bla. Listo. Ya traigo mi tarea, listo, ya cumplí. A mí me encanta fregar, de cada idea van a explicar qué es lo que quieren hacer. O sea, qué es lo que quieren hacer y para qué lo quieren hacer. Y finalmente, por qué lo quieren hacer. Entonces, ¿qué, para qué y por qué? De cada una de las ideas. Al final, muchachos, esto es algo que ustedes sí o sí lo tienen que hacer.
tiene que hacer un trabajo para titularse, ¿verdad? Entonces, como ya están cerca de la época en la que se van a titular, o ya tienen que ir trabajando en serio, bueno, ya que han estado 5 años haciendo las cosas a medias, o menos que a medias, por lo menos en esta última parte de su carrera, traten de ponerle seriedad y trabajen seriamente en este tema, que al final les va a permitir tener su título lo más pronto posible. Es algo para ustedes, no es algo para mí. No hagan la tarea para el profesor para que yo les ponga una nota. Hagan pensando en ustedes, porque al final es de su interés, no es de mi interés. Entonces, con esa idea, yo, el segundo paso es ya aterrizando la idea, ya voy planteando cuál es el problema que podría solucionar, cuál es el problema que podría encarar para solucionar. Y el tercer paso, una vez que he planteado el problema que puedo tener, es analizar este problema que me parece interesante a la luz de qué es lo que el mundo está haciendo en función de de este tema. Y este es un tema que en forma increíble, en forma inconcebible, es lo que nunca nadie de ustedes quiere hacer. Y es tan fácil hoy en día con la computación que solamente es entrar a la, a la internet. Ahí van a ver en la información que les voy a mandar para la siguiente clase que hay páginas recomendadas donde entrar para que vos puedas buscar la información y saber qué es lo que ha hecho la ciencia en función de esa temática que vos estás analizando. Y eso es la revisión de la literatura que te va a permitir desarrollar el marco teórico en el cual vas a desarrollar tu investigación. Y entonces aquí vas a ver si lo que quieres hacer probablemente ya está hecho, y si ya está hecho, lógicamente no vale la pena volver a hacerlo. Y si está hecho a medias, lo puedes complementar. Si hay poca información, o sea, o el tema es muy nuevo, entonces tienes la oportunidad de generar eh, nuevas temáticas sobre esta problemática. Y entonces, este tema de la revisión de la literatura es fundamental, porque eso te va a permitir visualizar cuál va a ser el alcance de tu estudio. Qué es lo que vas a hacer en función de lo que ya se ha hecho o en función de lo que no se ha hecho, hacia dónde te vas a dirigir. Y esta misma revisión de la literatura te va a permitir formular tu pregunta de investigación, qué es lo que vas a investigar, y en función de qué es lo que vas a investigar, vas a poder elaborar tu hipótesis, vas a poder definir tus variables, y una vez que ya tienes tu visualización de qué es lo que vas a estudiar y ya tienes la idea de qué resultados piensas llegar, que es tu hipótesis, ya tienes tus variables que las vas a medir, que las vas a conseguir de alguna forma, y ya empiezas a desarrollar cómo vas a empezar esta tu investigación. Una vez que la has diseñado, el siguiente paso es definir cómo vas a conseguir los datos, de qué tamaño va a ser tu muestra, cómo vas a conseguir tus datos, cómo los vas a medir, cómo los vas a conseguir.
Una vez que has definido cómo lo vas a conseguir, empiezas a recolectar los datos. Una vez que has recolectado los datos, los analizas y estos análisis de datos está basada en el análisis estadístico. Y una vez que has concluido tu análisis de tus datos, ya puedes elaborar tus reportes y sacar tus conclusiones en función de tu análisis. Entonces, resumiendo un poco, el enfoque cuantitativo que hace nos refleja la necesidad de medir y de estimar las magnitudes de los fenómenos o los problemas de investigación. Por ejemplo, quieres saber cada cuánto ocurren, cuál es la magnitud de su ocurrencia, etcétera, etcétera. Alguna idea, ¿no? El segundo paso es que el investigador plantea un problema de estudio delimitado. Esto no se olviden de esta palabra, siempre hay que delimitarlo, si no su investigación va a ser infinita, nunca la van a acabar. Y debe ser concreta sobre el fenómeno, aunque este fenómeno esté en evolución. Por lo tanto, las preguntas de investigación sobre lo que vamos a investigar están basadas en cuestiones específicas. Y una vez que yo he planteado el problema que quiero resolver, el problema que quiero analizar, lo primero es considerar la investigación anterior, qué es lo que se ha hecho hasta el momento en esta temática, y es la revisión de la literatura. En función de esa revisión de la literatura, yo voy a construir mi marco teórico, y este marco teórico es la teoría que habrá que nos va a servir de guía en nuestro estudio. Y de este análisis teórico, de este marco teórico, vamos a derivar nuestra hipótesis, que es la que vamos a examinar con nuestro estudio, si son ciertas o no. Y las vamos a someter a prueba mediante el empleo de los diseños de investigación apropiados. Entonces, esta hipótesis la voy a someter a prueba en función del estudio que estoy haciendo. Si los resultados corroboran las hipótesis o son congruentes con estas, se aporta evidencia a su favor. Si se rechazan, se descartan en búsqueda de explicaciones y nuevas hipótesis. De esta forma, la hipótesis de nuestro estudio, que son las cosas que yo creo que al final va a ser nuestra hipótesis, se generan antes de recolectar y analizar los datos. Una vez que hemos recolectado los datos, se fundamentan en la medición de las variables o los conceptos contenidos en las hipótesis. Para recolectar los datos, se deben usar procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad científica para que la investigación sea creíble y sea aceptada por otros investigadores. Entonces aquí hay que ser muy rigurosos en seguir los estándares que nos exige la investigación para que estos resultados puedan ser considerados por la comunidad científica como válidos. Para que sea medible, los fenómenos estudiados deben poder observarse o referirse al mundo real. Entonces, tiene que ser algo que lo podamos ver, que lo podamos tocar, que lo podamos sentir. Debido a que los datos son productos de mediciones, se representan mediante números o cantidades, y estas se analizan a través de medios estadísticos. Entonces, nuestros datos se convierten en números.
En el proceso se trata de tener mayor control. ¿Para qué? Para lograr que otras posibles explicaciones distintas o rivales a la propuesta del estudio, que es nuestra hipótesis, se desechen y se excluya la incertidumbre y se minimice el error. Es por esto que el enfoque cuantitativo confía en la experimentación o en las pruebas de causalidad. Luego estos análisis cuantitativos se interpretan a la luz de las predicciones iniciales para validar o rechazar nuestra hipótesis y de los estudios previos que hemos revisado en la teoría. ¿Para qué? Para que la interpretación de estos resultados constituya una explicación de cómo estos resultados encajan en el conocimiento existente. Luego, algo fundamental es que la investigación cuantitativa debe ser lo más objetiva posible. Esto se entiende que los fenómenos que se observan o se miden no deben ser afectados por las creencias del investigador, quien debe evitar en lo posible que sus temores, sus creencias, sus deseos y sus tendencias influyan en los resultados del estudio o interfieran en los procesos y que tampoco sean alterados por las tendencias de otros. Y esto es fundamental. Por ejemplo, si voy a hacer una investigación sobre los abortos en Bolivia y soy muy cristiano y por lo tanto yo pienso que los abortos no deben existir, esa mi creencia en ningún momento debería influenciar en mi estudio. Porque una cosa sabemos, los abortos existen, han existido y van a seguir existiendo. Ahora, que yo desee que hayan o que no hayan, es otra cosa. Pero lo que yo quiero es que mi estudio sea objetivo. Por otro lado, los estudios cuantitativos siguen un patrón predecible y estructurado, que es el proceso de análisis. Se debe tener presente que las decisiones críticas sobre el método se toman antes de recolectar los datos. Y ya para terminar, que la investigación cuantitativa intenta generalizar los resultados encontrados de un grupo, de un segmento, que es la muestra, a una colectividad mayor, a un universo o una población. También se busca que los estudios puedan replicarse. Entonces, de ese pequeño grupo que nosotros lo hemos estudiado, si los resultados son bien logrados, estadísticamente validados, que la investigación haya seguido los estándares que debe seguirse, estos resultados pueden generalizarse hacia grupos más grandes y también pueden replicarse en ambientes similares en cualquier otra parte de la Tierra. Finalmente, al final, con los estudios cuantitativos, se pretende confirmar y predecir los fenómenos investigados, buscando regularidades y relaciones causales entre elementos. Esto significa que la meta principal es la formulación y la demostración de las teorías. Entonces, con mis estudios, yo voy a formular una teoría o voy a demostrar una teoría que pensaba que así debía ser. Para este enfoque, si se sigue rigurosamente el proceso y de acuerdo con ciertas reglas lógicas, los datos generados poseen los estándares de validez y confiabilidad, por lo tanto, las conclusiones derivadas van a contribuir a la generación del conocimiento. Este enfoque cuantitativo se vale de la lógica del razonamiento deductivo, que comienza con la teoría.
Y de estas se derivan expresiones lógicas denominadas hipótesis que el investigador las somete a pruebas. Entonces yo voy a ir deduciendo mi hipótesis. Y nuestra investigación cuantitativa pretende identificar leyes universales y leyes causales. Esta búsqueda cuantitativa ocurre en la realidad externa al individuo. ¿Y qué es para nosotros esta realidad externa? Y esto lo vamos a explicar con esta argumentación basada en Gringel y Creswell, en la que ellos nos dicen que hay dos realidades. Nuestra realidad interna, que consiste en las cosas que nosotros creemos, en las cosas que nosotros suponemos, y en todas las experiencias subjetivas que hemos tenido, que van desde las muy vagas o generales, las intuiciones que podamos tener, hasta aquellas convicciones bien organizadas y desarrolladas, lógicamente, a través de las teorías formales. Y la segunda realidad es que hay una realidad objetiva, externa e independiente de las creencias que tengamos sobre ella. La autoestima, una ley, los mensajes televisivos, una edificación, el SIDA, etc. Estas ocurren, es decir, cada una constituye una realidad a pesar de lo que pensemos de ello. El aborto es una realidad que existe. Que creamos que no debía existir es otra cosa. Pero la realidad objetiva nos dice que sí, está presente, existe. Que yo crea que otra cosa hay que dejarla de lado. Y por lo tanto, esta realidad objetiva es susceptible de conocerse. De tal forma que bajo esta premisa resulta posible investigar una realidad externa y autónoma del investigador. Por lo tanto, es fundamental comprender o tener una mayor cantidad de información sobre esta realidad objetiva. Entonces, para esto hay que conocer la realidad del fenómeno y los eventos que lo rodean a través de las manifestaciones que tiene este fenómeno. Para entender cada realidad, es decir, el porqué de las cosas, es necesario registrarlas y analizar dichos eventos o dichos fenómenos. Esto no significa que en el enfoque cuantitativo lo subjetivo deje de existir. Por supuesto, existe y posee un valor para los investigadores, pero este enfoque se aboca a demostrar que también se adecúa el conocimiento a la realidad objetiva. Documentar esta coincidencia constituye un propósito central de muchos estudios cuantitativos, que los efectos que consideramos que provoca una enfermedad sean verdaderos, que captemos la relación real entre las motivaciones de una persona y su conducta, que un material que se supone posea determinada resistencia auténticamente la tenga, entre otras cosas, como ejemplos de esta realidad objetiva. Finalmente, cuando estas investigaciones creíbles establezcan que la realidad objetiva es diferente de nuestras creencias, lógicamente nuestras creencias deben modificarse para adaptarse a la realidad objetiva. Es decir, no puedo continuar con mi creencia si la realidad objetiva me está demostrando lo contrario. Y por lo tanto, eso significa cambiar mis valores para modificar mis creencias, que es lo que yo creo. ¿Por qué? Porque la realidad no cambia, la realidad es la misma. Lo que se ajusta es el conjunto de creencias o hipótesis del investigador y en consecuencia lo que se ajusta es la teoría. Pero la realidad está ahí, permanece como tal. Ok,
vamos a quedar aquí. En la siguiente clase vamos a seguir con el segundo punto, que es el enfoque cualitativo. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, una consulta tuviera sobre, es que lo que pasa que este semestre me chocó una materia Ya quiere y, llevar hablada, ¿listo? Es así, sí, sí, las historias ingeniero. no me gustan. Ya, listo, ya la llevas hablada. Saben las reglas, los que llevan hablada. Para aprobar la materia hay que aprobarla en el semestre. Si no la aprueban en el semestre, no pueden tomar mesa. No pueden tomar, bueno, pueden tomar mesa extraordinaria, pero los voy a aplazar, porque aquí estamos partiendo de la regla básica de que la llevan hablada, quieren aprobar la materia, la aprueban en el semestre. No lo aprueban, no hay mesa para ustedes, la toman el siguiente semestre. Es la regla clarísima. Aunque sea su última materia, igualito toman una sola materia el siguiente semestre. Pueden tomar 20.000 mesas extraordinarias, igualito los voy a aplazar. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Muy Ingeniero, bien. ingeniero, Ya, chao. hay que estudiarla. Eso.